Amigas, muy buenas noches en este lunes 14 de abril del 2025, iniciando ya la Semana Santa para todos aquellos que son católicos y es una semana mayor. Ayer fue Domingo de Ramos, hoy es el lunes que inicia la Semana Santa. Los días de asueto para la gran mayoría de trabajadores son, aunque no son oficiales, son jueves, viernes y sábado. Y en las escuelas salir de vacaciones hasta por 2 semanas, sobre todo hasta preparatoria, porque la educación superior pues nada más es esta semana. Bienvenidos a esta emisión número 489 de La Conjura. Y como siempre doy la bienvenida a mis estimados amigos Toño Lagunes. Toño, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Martín, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Toño, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos varios temas que quizás no alcancemos a tocar, porque son nos ponen 4 temas aquí de parte del portal Sociedad 3.0. Uno tiene que ver con el Tratado de Aguas de México-Estados Unidos, que ante la sequía que hay pues en todo México, pero nos acentúa en la región norte, pues estamos teniendo dificultades el gobierno mexicano de surtir de agua, sobre todo al estado de Texas, las aguas del río Bravo, que ha visto disminuido su caudal, pues sobre todo en los últimos meses, aunque ya hubo amenazas de parte del presidente norteamericano Donald Trump de que si no cumple México con el tratado, pues simple y sencillamente utilizarán los aranceles, que parece que es su arma favorita, para presionar al gobierno de México y cumpla con la dotación de agua para los agricultores y ganaderos del estado de Texas. Otro que tiene que ver es con este reportaje que sacó la semana pasada el semanario Proceso sobre unos resultados que dio preliminares que dio la Auditoría Superior de la Federación sobre un desfalco millonario en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde se habla de que en 2 años, 2023 y 2024, hay faltantes por casi alrededor de 5,000 millones de pesos. Sobre eso también vamos a platicar porque es un asunto muy serio que las autoridades, de comprobarse estos desfalcos o estos desvíos, deben de aplicarse la ley, por supuesto. Uno más que despertó mucho ruido en los días recientes tiene que ver con los fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación, por alrededor de 10,000 millones de pesos, y que fueron retirados sin autorización del mismo poder para radicarlos en las cuentas del gobierno federal. Son 10,000 millones de pesos que se retiraron sin aprobación de este poder. Y por último, como punto final, serían los efectos de la política arancelaria del presidente Donald Trump de Estados Unidos con respecto a este juego que tiene de que enlista una serie de aranceles para la gran mayoría de los países del mundo y luego da una pausa de 90 días y este enfrentamiento directo con China, donde los aranceles para los 2 países son superiores al 100%. Es impresionante las repercusiones que puede haber por este tipo de guerra comercial. Pero bueno, vayamos al punto inicial. Tratado de Aguas México-Estados Unidos. Las amenazas de Trump y sobre todo lo que tendría que hacer México en situación de sequía para poder pues cumplir con este tratado. Toño Lagunes, contigo empiezo. ¿Cómo ves? Pues lo veo complejo de lo que pudiera hacer el gobierno mexicano para resarcir la deuda de 1.3 millones de acres, pies de agua que le reclama Donald Trump
a México, porque la sequía en el norte del país es muy severa. Las presas están abajo del 20%, está la gran mayoría, seco, ¿no? hay un problema muy fuerte de sequía, y lo veo muy difícil que le pueda pagar de manera inmediata como lo están solicitando esta deuda, ¿no? El mismo Donald Trump mencionaba que ya ha cerrado la distribución de agua hacia Tijuana, ¿no? Y la verdad es que es un problema grave que puede afectar varios estados, las ciudades que están dentro de estos estados, Chihuahua, Durango, Baja California, porque es difícil que les pueda pagar de manera inmediata. Ahora, este es un problema que, si bien afecta a los agricultores tejanos, también hay que verlo desde la perspectiva de los caprichos de Donald Trump, ¿no? Porque si no es por este lado, ahora vamos por el otro, y vamos a pensando que se pudiera cumplir con esta deuda, sacaría otra situación, sacaría otra cosa que le permitiera presionar al gobierno respecto a sus objetivos que él tiene, con respecto a, pudiera ser la cuestión de fentanilo, pudiera ser pues la cuestión de migrantes, pudiera ser la cuestión de llevarse las fábricas hacia Estados Unidos. No lo sabemos. Yo considero que es un tema que, si bien es cierto, está generando problemas a México. La propia presidenta lo tomó de una manera muy tranquila, dijo que no pasaba nada, que así es la forma de comunicar del presidente Donald Trump, y que ya se está trabajando en el tema. Habrá que esperar cuáles son las repercusiones y las acciones que toma Donald Trump con respecto a ello, ¿no? No, muy bien. Oye, Martín, pero dice el presidente Trump que México es su país favorito. Bueno. Dijo que amaba a México, que tenemos una gran presidenta, pero no deja de insistir, como dice Toño Lagunes, en presiones sobre los temas que, según él, afectan a su país. Y este es uno de ellos, la dotación de agua. Va a estar muy complicado que en el corto plazo, ante el enorme problema de la sequía que hay en el norte del estado, se pueda cumplir. ¿Crees que de verdad vengan los aranceles por el tema, Martín? No, yo espero que no. Digo, es sencillamente una aspiración y una cuestión de apreciación personal. De lo que está sucediendo, no solo en relación a la posibilidad de la aplicación de aranceles sobre este tema, sino en lo general cómo está jugando el presidente Donald Trump. Una relación efectivamente de amor-odio, no lo sé qué tanto, ¿no? Una relación descompuesta, ¿no? De cariños que se manifiestan de manera muy brusca, diría, con corrección política. Lo que es cierto es que este tratado se establece en función de condiciones absolutamente rebasadas. Las características del cómo compartir las cuencas que tenemos con los Estados Unidos a lo largo de la frontera, particularmente del río Colorado y Bravo, como se quiera llamar, se establecen por ahí de los años 40 del siglo pasado, y las características de cómo se estaba distribuyendo el agua han cambiado de manera total. Y después de esto le agregamos verdaderamente la construcción en estos años de una verdadera crisis hídrica. Y todos estos elementos, además de que los elementos de la producción de los años 40 en los territorios sobre los cuales se regaban en este acuerdo de aguas de México y Estados Unidos, también han cambiado brutalmente en aumento y por lo tanto en requerimientos mayores de agua. Esta composición de factores precisamente nos puede hacer pensar en que se está armando verdaderamente un problema grave en términos de coexistencia, de cómo se da la regulación de estas aguas. Es preocupante, sin lugar a dudas, que dentro de todo este marco, creo que vale la pena notar que como fenómeno de crisis hídrica, como planteamiento a debate al menos para Donald Trump, no para mí, de que esto no es en función también del cambio climático, del calentamiento global, porque ellos, particularmente Donald Trump, abandonaron la discusión de las mejoras para contener el cambio climático.
Creo que ahí hay un problema muy grave que no sabemos cómo se irá a sortear. Tal vez se pueda sortear en el corto plazo, pero si no hay mecanismos, medidas que favorezcan no solamente la mayor generación de agua y una mejor revisión del acuerdo para que se solventen en condiciones equilibradas estos usos del agua, sí tenemos una bomba de tiempo en este problema. Gracias, Martín. Toño, dice Martín bomba de tiempo. Puede implicar muchos matices una bomba de tiempo, desde que hay intervenciones de los Estados Unidos sobre los recursos hídricos de manera directa, violando soberanía nacional, pero ya sabemos que, como dice Martín, Donald Trump se mueve en otros esquemas de pensamiento. Puede ser lo de los aranceles, pueden ser muchas cosas. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cómo pudiera resolverse la renegociación de un nuevo tratado? ¿Cómo ves este complejo tema? Jamás me imaginé citando en público a un exministro de Exteriores de Israel para explicar un fenómeno. Y es que les compartí a ustedes un artículo publicado ayer en La Vanguardia, y perdón que haya abierto el teléfono, querido amigo, pero me cuesta mucho pronunciar su nombre. Es Shlomo Ben Amin, un destacadísimo internacionalista y ministro de gobiernos de Israel, que hace una disección puntual de Donald Trump. Y dice en el primer párrafo de este artículo, que es largo: cualquier intento de descifrar por medio de la razón el comportamiento de Donald Trump en la actual guerra comercial, durante la cual ha impuesto aranceles a islas deshabitadas cercanas a la Antártida, incluidas algunas diminutas habitadas solo por pingüinos, es un intento condenado al fracaso. Donald Trump es ante todo el showman en jefe de los Estados Unidos. Bueno, el artículo no tiene desperdicio, habría que leerlo con detalle porque, en efecto, Trump ha dicho muchas veces que, por ejemplo, para él leer un libro es un desperdicio de tiempo. En los libros que ha publicado con su firma, que no sé si él ha escrito, él ha presentado esta estrategia de golpear fuertemente antes de cualquier negociación como un instrumento para conseguir lo que quiere. Su triunfo, que fue un triunfo avasallador, basado en la frustración y el enojo de muchos norteamericanos, le dio alas para radicalizar sus posturas. Pero muchas de estas acciones del presidente Trump no solamente rayan en lo irracional, como lo dice el ex canciller israelí, sino que además tienen consecuencias, muchas de ellas irreparables, y es justo a lo que me quiero referir. Las relaciones binacionales entre dos países, las relaciones multilaterales entre varios países, requieren de un elemento sustantivo, que es la confianza. El presidente Trump ya la destruyó por completo. Me sorprendió ver ayer al gobierno alemán diciendo que requiere, con todo su esfuerzo y su capacidad, hasta el 2028 para tener el armamento suficiente para hacerle frente a la amenaza rusa. Y aunque no lo dijo expresamente, pues dejó entrever que también a la amenaza china. Esto es irrelevante, va a ser difícil que Europa entre en guerra con Estados Unidos. El fondo de este mensaje es: el presidente Trump ha dejado de ser nuestro aliado. Y eso, en el concierto de las naciones, tiene altísimos costos. En el caso de el litigio por el agua, pues estamos sujetos a las condiciones naturales, y aquí hay una profunda contradicción en el discurso trumpista. Yo no sé si mi amigo Martín tiene miedo de que le revoquen su visa para ir a Las Vegas o a Nueva York, y no quisiera decir que se quedó corto, pero sí que se autolimitó en el discurso. No es solo que el presidente Trump le haya ordenado a su discurso, a su gobierno, abandonar las acciones contra el cambio climático. No es solo que les haya ordenado salirse inmediatamente del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. No, él va más allá.
nombró como ministro de Salud, como secretario de Salud, a un tipo de apellido Kennedy que niega la ciencia, que dice que el cambio climático no existe, que es una mamarrachada, y a pesar de las múltiples evidencias, ellos sostienen que hay que seguir adelante con los combustibles fósiles, que el calentamiento global no es culpa de las acciones humanas y que el tema del agua es cíclico e inevitable. Pero al mismo tiempo que es cíclico e inevitable, según su discurso, culpa a México de que no está cumpliendo. Pues, ¿cómo va a cumplir si no hay agua? Pues sí. El asunto trasciende los argumentos jurídicos, trasciende los tribunales internacionales, porque hay un principio general de derecho. Nadie está obligado al cumplimiento de lo imposible. ¿De dónde, cabrón, va a sacar México 2 millones de pies cúbicos de agua? Se dijo muchas veces que la próxima guerra mundial sería por el agua. Esto a Estados Unidos y Canadá no les preocupa mucho porque tienen entre los dos el 24% de la reserva mundial de agua dulce del mundo. Cuidado que tienen los agua para grandes botar para lagos, arriba, sobre todo, y las cuencas del río Mississippi, y en fin. el Colorado. Entonces, el Colorado. Entonces, no es un problema fácil de resolver porque no hay agua para pagar. Es una demanda justa la gringa, porque México ha usado más agua de la que le corresponde. Bueno, sería justa si el habernos robado el territorio hubiese sido justo. Pero en términos de la realidad geográfica es una demanda justa y pues lo sorprendente son las contradicciones en el discurso del presidente Trump, que niega el cambio climático pero que cobra el agua. Muy bien, Toño. Alfredo. Sí, mira, este es un tratado que data de 1944, cuando el caudal del río Bravo y del río Colorado pues era mucho más abundante que ahora por la cuestión del cambio climático del que ya se ha hablado. El compromiso es que le corresponden a México las 2/3 partes de ese caudal y 1/3 parte a los Estados Unidos. Quinquenalmente, México le tiene que proporcionar a los Estados Unidos 600,000 millones de metros cúbicos de agua. Solamente les ha proporcionado en este quinquenio que en este año finaliza 200,000. Dice la presidenta de la República que el tratado está bien, que no hay necesidad de reformarlo, porque ciertamente beneficia a México, ¿no? Y una negociación pues con Trump al frente, pues simple y sencillamente se revertiría en los factores estos, ¿no? Sería una tercera parte para México y las 2/3 partes para los Estados Unidos. Es difícil ciertamente, y como dicen en nuestro pueblo, ya éramos muchos y parió la abuela. Bueno, pues ahora este es un argumento más para Trump pueda presionar al gobierno de México y además en los límites de un tratado, porque la Comisión Internacional de Agua y Territorio y Límites Territoriales, pues de eso se trata precisamente, negociar ese tratado. Va a ser muy diferente en el 2025 a cuando estaban las condiciones en 1944. Sin duda. Muy bien, Alfredo. Oye, Alfredo, ya que estamos contigo, pasemos al siguiente tema, a ese reportaje de Proceso que habla sobre los resultados preliminares que tiene la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la utilización de recursos de la Secretaría de Salud de Veracruz. Un reportaje que habla con mucho tino y precisión sobre este tema tan peliagudo para la administración pública del gobernador Cuitlahua Jiménez García, porque este desfalco o estos resultados se dan en 2023 y 2024. Concretamente, el reportaje habla de 2023, donde más de 2,000 millones de pesos no se han podido comprobar. Es un hecho gravísimo porque al frente de la administración de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz se encuentra un individuo que está señalado como corrupto
como que ha hecho cosas, ha hecho contrataciones con empresas fantasma, con muchas irregularidades que se presentaron a lo largo de los 6 años de la administración de Cuitlava García. Y esto evidentemente, de ser procedente, debe de aplicarse la ley. Alfredo, ¿cómo ves el tema? Sí, es un problema realmente estructural del orden administrativo. Cuando en una secretaría hay un mando bifurcado, pues es difícil atribuir responsabilidades. ¿Quién es el responsable? ¿El secretario o el administrador responsable administrativo? Sí. Yo supongo que debiera ser el secretario porque es la cabeza finalmente de la secretaría. Sí. Lamentablemente no es así porque con una transformación por interés, pues depende el secretario o subsecretario o director administrativo de su normativa en la Secretaría de Finanzas, y a él le corresponde aclarar esto. Que por cierto hay muchísimos expedientes que se le cargan a la Subsecretaría de Egresos del gobierno estatal. Acerca de ese monto, no sé, hablan de 5,000, no he leído yo el reportaje, pero hablan de 5,000, se me hace bastante exagerado, porque habría que ver cuál es el presupuesto de la Secretaría, que no alcanza a ser sino acaso el doble, y es imposible robarse 5,000, o la mitad, pues, porque mucho de esto se va a la empleomanía o a la compra de equipo, etcétera, ¿no? Pero ciertamente allá en CESBER pues se da una situación bastante opaca en el manejo de los recursos, precisamente porque escapa a la dirección del secretario, o en este caso la secretaria, que por cierto ahora es la subdelegada médica de la delegación del ISSSTE en Veracruz, escapa ese control. ¿A quién se le va a atribuir la responsabilidad? ¿Al subdelegado, al subdirector administrativo? Ese es el problema. ¿Cómo se va a recuperar ese dinero? ¿Cómo fue distribuido? ¿A quién se le atribuye? ¿Por qué? Compraron equipo en mal estado, en uso, y le pusieron precios como si fueran nuevos. Eso es lo que no se lee. No he leído, le digo, el reportaje, sino un punto muy generalizado sobre eso. Entonces, realmente no puedo dar una opinión muy expresa sobre esto. Pero es obvio, porque desde los 6 años de Cuitlava García siempre se estuvo comentando que allí había serias irregularidades en el manejo del recurso público. Sí, sin duda. Oye, Toño Nemi, tú fuiste secretario de Salud. Seguramente sabes muy bien cuáles son los procesos administrativos que se dan al interior de una secretaría tan importante como es CESBER. Seguramente sabes que el secretario tiene que estar pendiente, como dice Toño Nemi, Alfredo Bielma, sobre este tipo de procedimientos administrativos. ¿Tú qué opinas sobre este tema que es súper delicado, ¿no? Bueno, de por sí la salud pública en Veracruz es compleja, porque cuando se fusionó la Dirección de Asistencia Pública, que era estatal, que administraba instituciones como el Hospital Nachón, con los servicios coordinados de salud pública, y se creó CESBER, una entidad híbrida, no quedó completamente resuelto el tema. Al día de hoy, hay empleados que tienen más de 35 años cobrando por lista de raya. Todos son ancianos incapacitados, con discapacidad, que tienen que acudir a trabajar por un salario pírrico de menos de 100 pesos diarios, sin fines de semana, sin vacaciones, sin ningún tipo de prestación, ni jubilación, ni nada, porque así está establecido para los trabajadores de lista de raya. Y esto no se ha resuelto porque Luis Ángela Soto, la más mafiosa, yo le dije delincuente organizada. La líder sindical, ¿no? Bueno, cada vez que había un conjunto de plazas nuevas, pues se las quedaba para sus agrupados, para sus agremiados. Y bueno, al día de hoy hay 3 o 4 sistemas diferentes de pago en CESBER. Eso ya es estructural y viejo. Luego el presidente López Obrador jura y perjura que al desaparecer el Seguro Popular vendría la gloria. Se pasaron 3 años con el INSABI y nunca jamás pudieron homologar las reglas de operación,
jamás se supo quién compraría los medicamentos. En ese lapso se presentó la crisis del COVID, las estupideces del doctor Muerte, alias Hugo López Gato él, que provocaron por lo menos 300,000 muertos extras, oficialmente reconocidos por el gobierno, además de los 800,000 defunciones por COVID, y nunca hubo medicamentos. Fue el único fracaso que reconoció López Obrador cuando decide desaparecer el INSABI y en otra absurda ocurrencia inimaginable le cede los bártulos al IMSS Bienestar. Una medida carente de lógica, carente de fundamento, aberrante, que atenta contra el patrimonio ajeno, porque el IMSS no es del gobierno. El IMSS tiene 3 dueños: los trabajadores, los patrones y el propio gobierno con sus respectivas aportaciones. El IMSS Bienestar no tiene capacidad operativa para administrar el monstruo que son los servicios estatales de salud. Solamente aquí teníamos 33,000 trabajadores. Bueno, yo le agrego a Alfredo lo que acaba de decir. No solamente que el director de administración de la dependencia no responda a la autoridad del secretario, sino que además el IMSS Bienestar lo esté fagocitando, se lo esté comiendo. Al día de hoy no está claro quién administra los hospitales que ya se le debieron pasar al IMSS Bienestar. Al día de hoy no está claro quién paga los insumos. Al día de hoy no hay reglas de operación. Al día de hoy hay gente que sigue trabajando por contrato. Entonces, es un berenjenal irresoluble, adicionado al hecho de que muchos proveedores fueron a la quiebra, muchos proveedores han dejado de surtir a los servicios de salud de Veracruz por falta de pago. Y sí, en efecto, hay muchas denuncias de corrupción contra Cuitlahua García y sus colaboradores, y sorprende que habiendo transitado 3 diferentes secretarios de salud, el director de administración, este muchacho Cisniega, los haya superado a los 3, manejándose, como bien dijo Alfredo, por la libre y sin obedecer al secretario. Yo, sin embargo, me quiero quedar, como siempre intento, con una reflexión de fondo. Las auditorías que hacía la Cámara de Diputados Federal a través de la Contaduría Mayor de Hacienda tardaban 2 años, porque la ley fue diseñada cuando no había sistemas de cómputo, cuando no había transferencias electrónicas. Hoy no existe justificación para que estén revisando la cuenta pública de 2023. No la existe. En el momento mismo que un gobierno estatal o municipal o federal le da un teclazo a una transferencia o imprime un cheque, en ese instante la autoridad de cuentas, la autoridad vigilante, ya tiene la capacidad para saber si hubo peculado, si hubo desvío, si hubo fraude, si la empresa es fantasma, y todo de manera automatizada. A mí me sorprende que el gobierno de los que son diferentes, de los que no iban a robar, de los que no iban a mentir, de los que no iban a traicionar, no haya hecho nada por hacer una cuenta pública en tiempo real. Es una verdadera estupidez y un pretexto para robar. Y esto de la Secretaría de Salud de Veracruz, pues es la cabecita de un alfiler comparado con Birmex a nivel nacional, comparado con el contrato que acaba de ordenar la presidenta Sheinbaum que se cancele por decenas de miles de millones de pesos en compra de medicamentos, por fraudulento, por equívoco, por contratar a empresas que están boletinadas, en fin. Ojalá que tuviéramos una cuenta pública en tiempo real, técnicamente es posible, y eso disminuiría drásticamente los márgenes de corrupción. Muy bien. ¿Cómo ves este tema tan delicado de la corrupción en la administración de Cuitlahua García Jiménez? Bueno, yo de entrada creo que lo que están siendo las observaciones que estamos ahora conociendo ya más puntualmente, en el 2023, 24 estados tuvieron observaciones fuertes por un poco más de 11,000 millones de pesos. ¿Todos de la cuarta transformación? Sí, prácticamente todos, porque son mayoría, vamos, en ese sentido son mayoría, vamos. Lo que es cierto es que representa más del 10% del volumen total de las observaciones, las que se dan en Veracruz. Ya hay un problema. Y lo digo porque al final del día, más allá de los datos que ya aportaron tanto tú como Alfredo y Toño Nemi, creo que voy a rescatar 3 de los elementos que planteó Toño como parte fundamental de mi argumentación de la crisis ética y moral de los que se llaman transformadores. Se autonombran transformadores. Los 3 elementos más uno más que sustentan el dicho
fundacional del proceso, del arribo, de la llegada de esta nueva clase política son no mentir, no robar, no traicionar y primero los pobres. En los 4 elementos hay que ponerles el cascabel al gato porque efectivamente robaron, traicionaron, mintieron, y en el momento en el cual se están descubriendo los hechos del ejercicio público dolosamente ya manifestado con actos de corrupción, de simulación, etc., a los que más lastiman son a los pobres. Y particularmente en el caso de la salud, donde efectivamente hay un abandono de políticas públicas serias para modificar y transformar esta área de la acción gubernamental, y que sujetó una de las principales burlas que ha hecho el expresidente López Obrador al declarar en sus últimos momentos de gobierno que habíamos arribado al primer sistema de salud del mundo. Mejor que cualquiera, ¿no? Sí, mejor que cualquiera. Y en ese sentido creo que hay parte de otro de los elementos de nuestra tragedia nacional. El presidente López Obrador es un mentiroso contumaz, y hay que decirlo con todas sus letras. Engañó a la sociedad mexicana, engañó al pueblo de México, y cada vez más estamos encontrando que estas mentiras, que sin duda sujetaron su arribo al poder, que sin duda auparon el proyecto transformador, simple y sencillamente al paso del tiempo se está desmoronando. Realmente lo que sucede en el caso de salud con Cuitlagua García, que recibió más de una vez la visita del presidente López Obrador para alzarle la mano, para decir que era el gobernador más honesto, está hecho añicos en este momento, porque el problema que se plantea respecto de observaciones que podrán ser justificadas, que hay que decirlo con toda propiedad, si hay elementos que comprueben que esto no merece tener una atención distinta, es decir, que sean legales, que sean consolidadas los gastos, si esto pudiera llegar a suceder, simple y sencillamente no se queda en esta área de la administración pública. Tenemos fuertes elementos para pensar que esto trasciende solo al sistema de salud y que está en un rollo de metástasis en prácticamente todo el ejercicio público de la administración de Cuitlagua García. Cabrón, ¿no? Sí. De hecho, Toño, ya salió por ahí alguna nota donde en la Secretaría me parece que la SEDARPA también han detectado faltantes en la cuenta pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Toño? Yo lo decía, retomo lo que decía Martín, lo que dijo Martín, esta especie de metástasis de corrupción en el gobierno de Cuitlagua García, pues no es ya está SEDARPA, hace poco salió un tema ahí de la SEC, perdón, el tema que hubo también en la legislatura, ¿no? Pero lo más grave de todo esto, y seguramente van a seguir saliendo una serie de observaciones que en las diferentes dependencias. Pero lo más grave de todo esto es que no pasa nada. Y no pasa nada porque tal vez es solapado, no lo sé, es solapado, es ocultado muchas cosas también que no van a salir. Y creo que el problema de fondo es ese. El problema de fondo es que no pasa nada, la que no hay culpables, ¿no? Acabamos de ver lo de Birmex, ¿no? ¿Y qué pasó? La presidenta dijo, ya los despedimos, pero eso no soluciona las cosas, ¿no? El que hayas despedido a las personas responsables de este problema que se dio en Birmex, no resuelve ninguna situación, ¿no? Decía Toño que el problema de la salud es importante porque ahora el IMSS Bienestar nos dijeron que iba a ser de lo mejor, ¿no? Bueno, ahora dicen que el famoso programa 2-30-100, ¿no? 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de familiar, ¿no? Es una mentira, o sea, todos, y lo que decía Martín, el señor López Obrador es un mentiroso contumaz y siguen mintiendo. O sea,
Es una política, la mentira, es una política pública, es decir, no pasa nada, es una política el cuidar a las personas que cometen estos actos de corrupción, para que no les pase nada, porque siguen sucediendo, y no solo en el estado de Veracruz, a nivel nacional hay elementos muy claros que se han dicho de corrupción y no pasa nada. Ahora ya quitaron la plataforma esta de Compranet también, ¿no? Sí. Para ocultar una serie de cosas que seguramente ya no va a ser castigado, porque no se va a ver estas adjudicaciones directas, esta entregar a proveedores que inclusive pueden ser castigados, como se está dando en el tema este de Cesber en Veracruz, que se le dieron contratos a proveedores que estaban inhabilitados, ¿no? Con esta opacidad, pues va a seguir sucediendo, creo, lo que ya mencionaban, y como decía Martín, esta metástasis poco a poco se va a ir descubriendo en todas las dependencias del estado de Veracruz, en las del anterior, no sé, en este no lo sé, pero en la anterior creo que hay elementos para, si no asegurarlo, sí pronosticar que esto va a seguir. Aunque lamentablemente no haya, ¿cómo decir? Pues resultados contra la corrupción que se está destacando, Toño. Quisiera hacer dos acotaciones para medir el tamaño de la perversidad de la que hablamos. Hay unos documentos oficiales que se llaman guías terapéuticas, son entre 600 y 700, en donde se describen las enfermedades, sus posibles causas, su evolución fisiológica, su pronóstico, su tratamiento en función del tipo del paciente, las opciones terapéuticas y los pasos que se deben seguir. Estas guías son técnicamente la ley para cualquier médico mexicano. En algunos casos hay enfermedades graves como el cáncer de útero o el cáncer de mama, que no solamente son guías terapéuticas en las que al final queda el criterio del médico, sino que al convertirse en normas oficiales mexicanas, se convierten en instrumentos de obligado cumplimiento. Ya no es que el médico quiera darte el tratamiento, sino que lo tienen que hacer a fuerza. Bueno, López-Gatell desapareció, a mi modo de ver ilegalmente, las normas oficiales mexicanas que obligaban a las instituciones de salud pública a practicar periódicamente el Papá Nicolau y las mastografías a las mujeres. Y lo hizo simple y llanamente para ahorrarle costos al gobierno. En pocas palabras, las instituciones de salud ya no están obligadas a algo que en el mundo entero es elemental: practicar el Papá Nicolau y las mastografías a las mujeres. El principal indicador de la eficiencia de un sistema de salud en el mundo es la muerte materna. Tuve el privilegio de que me tocara una reducción, no por mí, ni soy médico ni soy obstetra, pero las políticas que aplicamos llevaron a la reducción más importante en la muerte materna en Veracruz. Lo llevamos a menos de 9 casos y eso para mí fue glorioso. Hoy estamos por arriba de 40. Eso te revela la pobreza institucional y es resultado de las políticas perversas, como el habernos obligado a vacunar con una vacuna como la Abdala, que no sirve según la mayor parte de los organismos internacionales, la OMS la rechaza, y lo peor, los miles de millones que se gastaron en el diseño de la vacuna Patria, un fraude que hizo ricos a muchos, que nunca prosperó, como va a ocurrir, acuérdate de mí, Lagunes, con los semiconductores, con los microchips y con tu cochecito eléctrico. ¿Cómo se llama? Olinia. Bueno, no, pero eso que tú mencionas de los presupuestos, pocos presupuestos, las políticas no adecuadas, ya se está viendo en Veracruz. Por ejemplo, somos primer lugar en casos de dengue. Somos primer lugar en casos de tuberculosis a nivel nacional. Sarampión. Entonces, diabetes mellitus, diabetes infantil, diabetes juvenil, ¿te sigo diciendo? No, digo, por muertes por accidente. Bueno, el nivel de adicción a las drogas en Veracruz es pasmoso. En fin. Muy bien. Sí, No. ¿Ya? Bueno, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con otro tema que también es muy importante.
Los recursos que se retiraron de los fideicomisos del Poder Judicial sin aprobación de este último. En un momento regresamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí. Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barrera.
Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bien, amigos y amigas, ya estamos de vuelta en esta emisión número 489 de La Conjura. Nos queda muy poco tiempo, por eso vamos a ceñirnos al tercer punto de los temas que definimos para hoy, para este programa, y tiene que ver, por supuesto, con la transferencia irregular de los fideicomisos del Poder Judicial, que son alrededor de 10,000 millones de pesos, y que se hicieron sin el permiso, sin la autorización del mismo Poder Judicial. Simplemente los agarraron y los pasaron para otro lado. Vaya usted a saber por qué, cómo, cuándo y sobre todo qué destino le van a dar estos 10,000 millones de pesos que estaban destinados a liquidaciones y a una serie de cosas más que son importantes en este proceso de cambio del Poder Judicial que se va a dar a partir del 1 de junio. Me parece que ya van a mover la fecha de la elección. Alguien me comentó que posiblemente o se estaba valorando, porque se cruza, en el caso de Veracruz y de Durango, evidentemente con las elecciones municipales, que es otro tema que quizás la próxima semana tengamos que ver, porque ya están los 4 candidatos a la alcaldía de Jalapa y están a punto de iniciar ya su campaña ahora en el mes de mayo, ¿no? Bien, empiezo contigo, estimado Martín. ¿Cómo ves este tema? Miren, esto que voy a decir que no suene a aceptación, pero es un hecho. En términos de la realidad que hemos tenido de los últimos años y puntualmente de los últimos meses. Pareciera que nos tenemos que acostumbrar al ejercicio más autoritario de un gobierno que, emanado del pueblo, puede tomar decisiones sin ningún concilio legal, ninguna argumentación alternativa, y que desconoce cualquier otra interpretación que no sea la que ellos asuman como la verdadera. Esta situación de los fideicomisos retirados del Poder Judicial es uno más de los elementos que dislocan a este poder de la República, porque sin lugar a dudas también se significa como un elemento que ya no encuentra contrapesos legales de ningún tipo para haber sido tomada esta decisión con mayor nivel de mesura, diría yo, es decir, asumiendo que puede haber un debate mucho más allá de lo que ellos piensen que es la verdad. Y en ese sentido me preocupa mucho no solamente la situación de los pesos y centavos, que debe de preocuparnos a todos, sino el fondo de la situación que para mí magnifica la idea del fenómeno autocrático en el cual estamos ya tocando las puertas. Algunos podrán decir que ya simple y sencillamente nos encontramos en él. Yo quisiera pensar en función de los análisis que ha presentado Latinobarómetro, y lo digo por la aceptación conjunta de amplios sectores de la población que existe alrededor de esta toma de decisiones, porque se argumenta, por ejemplo, que van a ir de recursos al ISSSTE, es decir, te manejan el ambientillo de que va a ayudar a mejorar la salud y una institución que favorece a los mexicanos. Bueno, dicho lo anterior, lo que es cierto es que se está conformando ya en términos de toma de decisiones por este gobierno
la posibilidad simple y llanamente de que la destrucción del andamiaje de la República en uno de sus poderes manifiesto, que es el Poder Judicial, simple y sencillamente es un elemento más de la muerte de este poder de la República. Sí, sin duda, sin duda. Toño Lagunes, tu opinión. Sí, retomo parte de lo que, y coincido con lo que dice Martín respecto a que no solo es el tema del dinero, porque en realidad estos 10.247 millones de pesos representan un 2% más o menos del presupuesto del Poder Judicial, sino que va más allá de esto. Yo creo que esta cuestión tiene que ver no con el dinero, sí con el tema de acabar con apretar un poco más todavía, de por sí ya apretado al Poder Judicial, y esto se traslada en justicia, en equilibrio, en libertad, en democracia, en una serie de cuestiones que tal parece que quieren desaparecerlo, ¿no? Este dinero no es nuevo que le quisieran echar la mano. Ya en el sexenio anterior se hablaba de que se hablaba un poquito más inclusive de 15,000 millones de pesos que iban a ser destinados a los damnificados de Acapulco, ¿no? En aquel momento se habló de eso. Entonces, no es nuevo, sin embargo, sí trastoca sustancialmente la parte que ya mencionábamos, de la libertad, de la justicia, de la democracia, y en realidad está afectando un tema complejo que además no tiene, desde mi punto de vista, no tiene sustento el haber adelantado esto, porque si se hubiesen esperado a las elecciones del 1 de julio, donde van a poder controlar el Poder Judicial a su antojo, lo hubiesen hecho sin mayor problema y sin tanto situación. El Poder Judicial ya controlado por ellos hubieran otorgado ese dinero sin mayor situación. ¿Por qué hacerlo ahora? No encuentro la razón. Que justifican que se va a ir a mejorar los servicios del ISSSTE y hablan que para la atención de los maestros sustancialmente, pero eso no 10,000 millones de pesos no va a significar un gran aporte a la decadente infraestructura del ISSSTE, ¿no? Tan solo estábamos hablando hace un momento aquí de CESBER, ¿no? Que son 2,000 millones de pesos, ¿no? Esto es un poquito más de 5 veces más a nivel nacional. Vayámoslo viendo en perspectiva, no es un gran monto, no es dinero, tiene otro trasfondo, no sé cuál sea, pero insisto, ¿para qué hacerlo desde ahora si se hubieran esperado unos meses y lo hacen sin mayor problema? Muy bien, Toño. Oye, Toño Nemi, fíjate que por ahí leía, no recuerdo si hoy o ayer, una nota que me despertó mucho interés, que tiene que ver precisamente con el tema de la utilización de estos recursos, de estos 10,000 millones, ya lo señalaba Toño Lagunes, que para la infraestructura del ISSSTE, que para apoyar algunas demandas de los maestros. Pero el tema está en que el proceso de la elección judicial también es un tema complicado, muy complicado. Aquí en Veracruz creo que vamos a tener no sé cuántas opciones para votar, independientemente de las municipales. Pero como dice Martín, este proceso implica mucho más que el mero retiro de un fondo público hacia otro destino. Implica el autoritarismo, implica el que les importa más de las cuestiones legales, no sé. ¿Cómo ves tú, Toño? Empezaría por decir que el dinero que el gobierno federal se acaba de robar no es del gobierno. Es un dinero constituido con un capital semilla que aportó hace muchos años la federación y que fue construyendo estos fondos con las aportaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Es un tema muy técnico, pero lo puedo afirmar bajo mi responsabilidad para no entrar en detalles. Se están robando un dinero que no le pertenece al gobierno. La segunda cosa, querido Carlos, el gobierno del presidente López Obrador empezó por desbaratar la estructura financiera de México. Había un fondo de contingencias de alrededor de 300,000 millones de pesos, más o menos, que era el Fondo de Estabilización,
que permitía que no hubiera sobresaltos en la economía pública. Se lo chingó. Hoy la deuda pública es exactamente del doble que hace 15 años. Bueno, después de eso acabó con los fideicomisos. El fideicomiso para las becas de los estudiantes de posgrado en el extranjero, el fideicomiso para la cultura y las ciencias, el fideicomiso para el desarrollo de los polos de reproducción de agua potable, y de todos, fueron más de 100, el que más nos dolió fue el robo del dinero del Fonden, el Fondo para los Desastres Naturales, que había salvado vidas y que representó su mayor crisis en Acapulco, cuando López Obrador no se atrevió a ir porque no tenía una botella de agua que darle a los damnificados y tenía que cuidar la investidura presidencial y no fuera a hacer que le faltaran al respeto. Después de eso vinieron otros atracos, y uno de los más espantosos que denunciamos aquí fue el de los adultos mayores. Resulta que hay personas que cumplieron 70 años de edad y que porque viven solas, porque no se enteraron, porque no tienen familiares que les ayuden o porque no pueden moverse, no han ido a recuperar el dinero que tienen depositado en las Afores. No es dinero del gobierno, es dinero que la gente ahorró a lo largo de muchos años de vida productiva. Estamos hablando de 44,000 millones de pesos. Pues adivinen qué, López Obrador promulgó una ley que se chingó ese dinero. Se lo quitaron a las casas de administración de Afores y el gobierno se lo quedó. ¿Para qué? No sabemos. Pensamos que ya se había esto resuelto, bueno, y se cometió uno de los atracos más grandes de la historia, patético, incomprensible, inadmisible, y no entiendo una sociedad pasmada que no dice nada. Se chingaron 2 billones de pesos, 2 millones de pesos de las cuentas de Infonavit. Dinero que no es del gobierno, dinero aportado por los trabajadores y por los patrones. Salieron con la mamarrachada de que van a construir 1 millón de casas. ¿Cuándo el gobierno ha sido un productor eficaz? ¿Cuándo el gobierno ha sido un constructor eficaz? El Infonavit daba cientos de miles de créditos cada año y ahora el dinero que utilizaba para fondear esos créditos ya desapareció. Se lo quedó el gobierno. Estos 10,000 millones que le quitan a los trabajadores del Poder Judicial, como lo dijo la UNES, son peccata minuta, son irrelevantes, pero es un gobierno de auténtico latrocinio. Y me preguntarán para qué lo usan. Pues mayoritariamente para repartirnos los fondos de pensiones de los programas sociales. Eso podría estar bien si no fuera porque se les va a acabar. Porque cuando ya no tengan Infonavit a cuál robarle, cuando ya no tengan fideicomisos del Poder Judicial a cuál robarle, ¿de dónde van a sacar dinero para financiar? Vamos a la quiebra desbaratando la planta productiva. Y respecto a lo que dice el doctor Luna Escudero, bueno, pues hay un meme que es fantástico, que dice, ya tenemos los resultados, nomás les faltan las elecciones. Es lo único que hace falta. Bueno, resulta que no va a haber personal observador, no va a haber representantes de los partidos políticos, no va a haber representantes ciudadanos. Usted va y vota con su buena fe, prepárese para tardar 47 minutos votando, y el personal del OPLE, en el caso de los jueces estatales, y el personal del INE, en el caso de los federales, se van a llevar sus boletas y las van a contabilizar. Van a tardar entre 7 y 10 días. Y van a poner como triunfador a quien se le hinche los huevos. Además, tengo que decirlo con toda claridad. En una boleta electoral del sistema para jueces se puede votar más de una vez. En el caso de ministros de la Corte puede votar hasta 9 veces. Entonces, pueden acomodar las boletas como quieran y no hay supervisión, no hay cadena de custodia y no hay control. Lo dije y lo sostengo bajo mi responsabilidad, es el fraude más grande en la historia de México, y quien vote con buena fe, aunque vaya a votar por los jueces en funciones, quien vote con buena fe, aunque vaya a votar por los candidatos propuestos por la Corte, estará legitimando este terrible fraude destructor de la República. Muy bien, muy bien. Contigo termino, Alfredo, sí, sobre este tema tan delicado. Sí, en el fondo está algo muchísimo, muy grave, que es la forma en cómo se está vulnerando el Estado de Derecho en México. Estamos presenciando la intervención en la agresión de un poder a otro poder. Es decir, el Poder Ejecutivo se está apropiando
indebidamente, fuera de toda norma, de dineros del Poder Judicial. Ni siquiera dinero presupuestado del Poder Judicial. Ya lo anotaron. Ese dinero es de los trabajadores, es para los trabajadores, para su jubilación. Y se está vulnerando, desde luego, el principio del Estado de Derecho, fundamental. Gravísimo, gravísimo por los que vean. Ya se terminaron, lo apuntó Toño también, todos los fideicomisos. No hay dinero, no tiene dinero el gobierno federal, entonces esta es una acción desesperada para llegarse recursos como sea, aún en los términos en que estoy planteándolo, vulnerando el Estado de Derecho. Carlos, me permite Sí. dos anotaciones muy breves. ¿Por qué hacerlo antes de la fecha, ¿no?, en la cual tendrían el control? A mí me parece que es derivado de que con esta acción puntualmente se demuestra su angustia porque los recursos se les han acabado y necesitan estos recursos. Pues si esa es la intención, híjole, o sea... No, bueno, está aterrador. Si por mugres 10,000 Sí, millones... A lo que voy es, Están ¿qué desesperados. significan estos 10,000 millones, Alfredo? Significa una tercera parte del presupuesto del ISSSTE para el 2025. Es realmente muy poco. El problema está que, ¿qué tal si no siquiera tienen esos 37,000 millones que tienen presupuestados para este año para el ISSSTE y por lo tanto necesitarían un fondeo paralelo? Bueno, sobre este tema, sobre la situación de la elección del Poder Judicial del 1 de junio. Sí va a haber observadores, Toño. Se han anotado 65,000 personas como observadores para ver la magnitud de lo que supone esta participación tan amplia de ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres. Lo digo con sorna completamente. En la mayor elección de la historia de nuestro país, que fue la del 2024, se anotaron 35,000 observadores electorales. Ahora, faltando mes y medio, casi 2 meses, porque estos datos son de hace 8 días, había 65,000 observadores. En una elección que muchos dicen que no tendrá arriba del 10% de la participación del padrón electoral. ¿Qué te hace suponer? La operación de un montón de activistas del grupo mayoritario para llevar, comillas, a buen puerto la elección del Poder Judicial. No con esto quiero decir que va a haber una votación masiva, pero van a hacer todo lo que sea posible para tratar de inflar la votación y obviamente definir ya, como ya lo está definido, quiénes van a estar en los puestos respectivos. Muy bien. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Toño Nemi. Gracias, Martín. Gracias, Alfredo Bielma. Gracias, Toño Lagunes. Una súplica. Dime, porque ya no estamos despidiendo. Perdón, en esta semana es cuando más personas mueren por accidentes automovilísticos. Cada año, en la Semana Mayor, en la Semana Santa, las irresponsabilidades de los que no tienen pericia para conducir en carretera, el manejar alcoholizados, el meter a 10 personas en un vehículo sedán, las carreteras de México se llenan de sangre. La súplica para quien nos ve, por favor conduzcan con cuidado, no viajen de noche y no tomen borrachos. O sea, es terrible. No manejen borrachos. No tomen borrachos. No manejen borrachos, perdón. Sí, porque tomar borrachos sí, regularmente sí. Muy bien. Es eso. Gracias. Buenas noches. Esta fue la emisión número 489 de La Conjura. Y nos vemos el próximo lunes. Como siempre, les deseo una muy buena noche, una excelente semana. Como dice Toño, cuídese. Y al manejar sea responsable, porque nuestras carreteras en esta semana se inundan. No solamente de tránsito, sino de conductores irresponsables. Que les vaya muy bien, pásesela súper con la familia y muy buenas noches. Hasta la próxima.